Buen día a todos y a todas y quiero comenzar, como no, con mi sincero agradecimiento a la Embajada de España en Suecia y a todo su personal, especialmente a nuestra embajadora Cristina de la Torre. Y bien, pues ya ven que les voy a hablar de Picasso y su ayuda solidaria a la causa republicana y a los artistas españoles del exilio. Y quiero hablar principalmente de tres cuestiones, que sería del creciente compromiso sociopolítico de Picasso, de su apoyo tras la retirada de los artistas y del prestigio que le reportará todo esto. Bien, pues comenzando con el primero de los aspectos. Digamos que Picasso pues, no fue un artista especialmente preocupado por la política. Apenas se pueden recordar sus simpatías juveniles hacia los anarquistas o su acercamiento al surrealismo bien avanzado ya a los años 20. Pero la verdad es que tampoco en España pues, hubo un especial acercamiento a Picasso hasta la llegada de la Segunda República y sobre todo con el estallido de la Guerra Civil. Pero desde la Segunda República pues ya se intentó desde 1932 hacerle una exposición monográfica en el Museo de Arte Moderno. Pero esta exposición se frustra, sobre todo con la llegada de los conservadores a finales de 1933. Se vuelve a intentar con la llegada del Frente Popular en febrero del 36 y se abre una gran exposición de arte español con un gran protagonismo para Picasso en el Museo Quai de Pont de París en febrero del 36. Desde Picasso, pues también entre 1930 y 1935 más o menos, pues empieza su acercamiento al surrealismo, pero será en 1936, con su unión a la concienciada pintora Dora Maar y sobre todo con el estallido de la Guerra Civil, cuando incremente su politización. Crece entonces además también su apoyo a la causa republicana. De hecho, en septiembre del 36, por iniciativa del nuevo director general de Bellas Artes, Josep Renau, pues, se produce su nombramiento como director del Museo del Prado. En diciembre del mismo año, del 36, pues Renau consigue además asegurar su participación en el pabellón que prepara España para la Exposición Internacional de París en el 37. Incluso en enero de ese año, del 37, por propia iniciativa, Picasso pinta la Marquesa de Culo Cristiano, echando un duro a los soldados, soldados moros defensores de la Virgen, ya toda una manifestación de su posición. Y además en ese momento también, a los inicios, en enero del 37, inicia su serie de grabados Sueño y Mentira de Franco. 18 viñetas que entrega además a Renau para publicar como primicia en la revista Nueva Cultura de Valencia, que lo publica en junio del 37. Además, claro, que dona 3 ediciones numeradas y con un boletín de suscripción que se vendió en el pabellón de España de esta exposición para ayuda al pueblo español. Pero, cómo no, la culminación de todo este apoyo llegó con el Guernica, precisamente para el pabellón de España de la Exposición Internacional del 37, a cuya inauguración pues, también asistió Picasso. Cerrado el pabellón en noviembre del 37, Picasso pues, presta además el cuadro para recaudar fondos para la causa republicana y luego para los exiliados. Además, en 2 giras, ¿no? Una primera gira europea y otra segunda gira americana. La primera gira europea tuvo, digamos, 2 tramos. El primero fue el que podríamos llamar tramo escandinavo, que se trató de una exposición conjunta con Matisse, con Braque y con Lauren, y la exposición, el cuadro, el Guernica se expuso en Oslo, en Copenhague, en Estocolmo y en Gotemburgo. Después comienza el tramo inglés en la New Burlington Gallery. Aquí está el tramo inglés, en la New Burlington Gallery en octubre del 38, después siempre recaudando dinero para los exiliados, después visita Oxford, aquí vemos las 1000 libras para víveres de la guerra que se consiguen entonces, luego visita Leeds, luego vuelve otra vez a Londres y finalmente termina en Manchester en la primera quincena de febrero del 39. Y terminada la guerra, inicia la gira por
la gira americana, ¿no? Que comienza en Nueva York, donde llega en el buque Normandí, custodiado por el presidente Juan Negrín, y el 1 de mayo del 39 se exhibe en la Burlington Gallery. Después el cuadro recorrerá Los Ángeles, San Francisco, Chicago y nuevamente Nueva York, donde llega en noviembre del 39 para la exposición Picasso, 40 años de su arte. Claro, y estará allí entre noviembre en esta exposición en el MoMA a enero del 40. Bien, el pintor ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, le pide al MoMA que se quede allí el cuadro al refugio de la guerra, ¿no? Al amparo de la guerra, aunque bueno, pues esto no evita también que el cuadro tenga la retrospectiva, visite muchas otras ciudades como Chicago, San Luis, Boston, San Francisco, etc. Pero no fue la única forma de ayuda de Picasso a la guerra, bueno, a la causa republicana, digamos mejor. De hecho, en noviembre del 38, Picasso donó 1.000 francos al Comité Nacional de Ayuda a España a través de un cheque que entrega Juan Larrea y que le agradecerían Victoria Kem y Diego Martínez Barrio como delegada y director de este comité, y además con un gran eco en la prensa sobre el dinero donado. Y no le parece suficiente y en diciembre del 38 dona otros 200.000 francos también al mismo comité, que agradece ahora Diego Martínez Barrio, Joselino Bamón y el embajador Marcelino Pascua, y además le aseguran que se destinará a la infancia española, a los niños españoles, y se abren comedores en Madrid y Barcelona. También con un gran eco nuevamente en la prensa, comedores que llevaron el nombre de Picasso. Incluso en diciembre del 38 se da la noticia de la constitución del llamado Fondo Picasso, al que el artista dota con otros nuevos 300.000 francos y al que se adhieren muchos otros artistas residentes en París, Joan Miró, Mateo Hernández, Óscar Domínguez, Luis Fernández, Joaquín Peinado, etc., también para ayuda al pueblo español. Picasso, además, pues, fue miembro y colaborador de la Junta de Cultura Española, creada en marzo del 39 en las embajadas de España y México en París, y ayudará también a salir a muchos de los artistas en las primeras expediciones, sobre todo los que formaron parte de la Junta de Cultura Española, que será la primera gran expedición que llegue a México. Luego hablo un poquito más de ella. Y también antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que la Segunda Guerra Mundial lo impidiera, pues también participó en diferentes exposiciones, como en julio del 39, una exposición organizada a favor de los niños españoles en la Galería Boucher-Mirbor. Pero, según Larrea, Picasso también dio dinero a la Segunda República para que comprara armas, firmó numerosas declaraciones y, como no, participó en muy variadas exposiciones antifranquistas y en asociaciones como el Comité de Ayuda a los Intelectuales Españoles, creado y presidido por René Juvenel, al que pertenecieron también Le Corbusier, Cassó, Malraux, Sara, Bergamin y muchos otros intelectuales y artistas, y al que Picasso le cedió el 25% de toda su obra vendida en Estados Unidos para ayudar a sacar a los españoles de los campos de concentración. Después vino el apoyo, vamos un poquito más al apoyo tras la retirada a los artistas españoles. Y hay que recordar a este respecto que a mediados de febrero del 39, pues había entrado en Francia más de 500.000 de españoles, de los que más o menos unos 270.000 fueron a parar o internados en los campos de concentración. A las mujeres, a los niños, a los enfermos, se los conducía a los campos de los departamentos del interior de Francia y a los combatientes a los campos improvisados, en realidad meras alambradas, sobre todo instalados en la costa del Rosellón francés, como los campos de concentración de Argileux-sur-Mer, Saint-Cyprien, Bram, etcétera, que fueron los primeros. Para combatir la degradación, los mismos españoles pues, organizaron unas actividades pedagógicas, exposiciones, conferencias, etcétera, ¿no? Y los artistas fueron singularmente apreciados por los gendarmes franceses porque tenían algo que ofrecer, retratillos, caricaturas, dibujos, esculturillas, y aparte de los testimonios que nos han quedado de los propios artistas,
bueno, y sus propias ilustraciones, dibujos, etcétera. Se sabe también de ellos por muchos de los corresponsales de prensa de entonces, como la inglesa Nancy Cunard o la americana Susan Palmer. Pero quien con más detalle nos ha hablado de la ayuda de Picasso a estos artistas exiliados ha sido sin duda Mercedes Guillén, o Mercedes como Posada Guillén, esposa del escultor Baltasar Lobo y cofundadora de la revista Mujeres Libres, que en dos de sus libros, Artistas españoles de la Escuela de París, de 1960, y su monografía Picasso, de 1973, bueno, nos da numerosos detalles sobre este apoyo de Picasso a estos artistas. Nos comenta cómo los españoles daban por hecha la generosidad de Picasso una vez cruzados los Pirineos, cómo acudían a él con todo tipo de demandas para que les arreglaran papeles, visados, para ayuda económica, para ayuda médica, para de todo tipo de contactos. También nos comenta cómo ayudó a los jóvenes que le pidieron material pictórico desde los campos de concentración, o cómo patrocinó una exposición en la Maison de la Culture de París en 1939, que luego visitó Londres, Estados Unidos, una exposición de obras salidas de los campos de concentración y que bueno, pues contenía guitarras hechas con latas de sardinas, esculturitas hechas con migas de pan o con jabón o con madera de los barracones, dibujos, guachas, acuarelas, poemas, etc. Pero podemos también comentar casos concretos de los artistas a los que ayudó a salir de los campos de concentración, a residir en Francia, a cruzar el océano, comenzando entre ellos por sus propios familiares, por sus propios sobrinos, Josefín y Xavier Vilator Ruiz, pintores entonces de 23 y 18 años, a quienes sacó del campo de Argelers. En buena medida se debió sobre todo a Baltasar Lobo y a Mercedes Guillén, ¿no?, quienes perdón, habían sido vecinos en Barcelona de su madre y de su hermana, y Lobo, bueno, pues de salir del campo enseguida informa a Picasso que están allí sus sobrinos. Pero podemos hablar de la ayuda a numerosos escultores, ¿no?, entre ellos el propio Baltasar Lobo, que logra salir del campo de concentración de Argelers gracias al periodista anarcosindicalista y brigadista sueco Rudolf Werner, sobre el que supongo que se hablará más aquí en este seminario. Bien, y pronto pues Lobo visita París, le comenta la situación de sus sobrinos y Picasso se convierte en protector del matrimonio de él y de Mercedes Guillén durante prácticamente toda su vida. Le consigue arreglar al matrimonio los papeles en el Ministerio de Interior, le proporciona un alojamiento en un edificio para artistas o compra una famosa estufa que luego rotativa que van pasando de un artista a otro, ¿no? Por otro lado, también podemos recordar el caso del escultor Josep Viladomat. Se conocía de los tiempos de Barcelona, del Esquadregat, y pidió ayuda a Picasso para salir del campo de Les Aràs, y Picasso le envió 1000 francos y un escrito que luego vendió. Hay que recordar a este respecto que cualquier español que cruzaba los Pirineos iba a parar a un campo de concentración si no podía argumentar que tenía un trabajo o 1000 francos en el bolsillo. Por eso veremos que Picasso envió estos 1000 francos a otros muchos artistas intelectuales, ¿no? Podemos hablar también del caso del escultor Apelles Fenosa, que también conocía a Picasso desde 1923 y que le telegrafía tras cruzar la frontera y que se convierte en su protector también durante todo el periodo de ocupación. De hecho, Fenosa dijo, Picasso me hizo nacer, se lo debo todo. O del caso de Joan Rebull, que le ayuda desde 1938. Incluso Rebull hizo su primera exposición en la propia casa de Picasso en 1941. O podemos hablar del caso de otro escultor, de Enric Casanova, al que ayudó a instalarse en una colonia para artistas, o del caso de Luterio Blasco Ferrer, que no logra salir de los campos hasta 1942, pero luego logra entrevistarse con Picasso, que le presentó coleccionista, le compró obra, en fin, y le sostuvo durante todo ese tiempo. Y cómo no, podemos, sobre el caso de Baltasar Lobo y de Rudolf Werner, pero podemos hablar también de pintores, dibujantes, escenógrafos, a los que va a ir ayudando. Un caso muy conocido es el de Manuel Ángeles Ortiz, al que conocía Picasso desde 1922. De hecho, Manuel Ángeles comenta
que Picasso pues ya le enviaba paquetes de víveres con la Cruz Roja a Barcelona durante el periodo de guerra. Luego, cuando cruza la frontera, pues se encuentra con la corresponsal inglesa Nancy Cunard, que le da cierto dinero para escribirle, y Franco pues le manda un repissé, ¿no? Estos nuevos 1000 francos que él tuvo siempre, con una nota que él tuvo siempre en su taller, muy a gala y muy honrado. Y le manda otros 1000 francos para su hija y otros 1000 francos para su mujer. Con esto consiguen llegar a París. El mismo Picasso va a esperarles a la estación, les aloja en su casa, en fin, y cuidará de ellos todo el periodo de guerra, de Segunda Guerra Mundial. O está el caso, por ejemplo, de Josep Renau, al que me refería antes, director general de Bellas Artes, que finalmente termina en el campo de Argelès con sus hermanos y consigue salir gracias a la ayuda de Picasso, de Margaret Palmer y de los cuáqueros. Bueno, con el dinero que le envió Picasso, pues consiguió también instalarse en Toulouse y reunirse con su familia, y dirá Renau en unas memorias que recibió 1.500 francos cada uno de los 3 de Picasso, cada uno de los 3 meses que residió en Toulouse, y que supo de otros artistas también para los que hizo exactamente lo mismo. Podríamos comentar también los casos de otros pintores como Pedro Flores, Antoni Clavé o Carles Fonseré. A todos ellos los ayudó a conseguir papeles, a residir y a instalarse durante los años de ocupación. Y todos ellos pues, salen del mismo campo, de Les Arras. Según Pedro Flores, él fue el primero en salir, y entonces se entrevista en Perpiñán con el secretario de Alcaldía, Martín Vives, que también era pintor, y con la galerista Marie Martín. Y bueno, que les hacen varias exposiciones y con ellos consiguen sacar 3.000 francos con los que llegar a París. Enseguida tuvieron allí el apoyo nuevamente de Picasso. Pero también estuvo la ayuda a los que, para que cruzaran el océano y llegaran a México muchos otros artistas, entre ellos los de la primera exposición a la que me refería, expedición, perdón, a la que me refería antes, la de la Junta de Cultura Española, que llegan a México a través del buque Vendam en mayo del 39, y que la componían unos 15 miembros que con sus familias llegan a 40 personas, con muchos artistas, entre ellos el matrimonio de Josep Renau y la pintora Manuela Ballestero, Miguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna, Fernández Balbuena, Eduardo Ugarte y muchos otros. Bueno, la propia Junta le dedicaría además una exposición en la Casa de la Cultura, cuando ésta se habrá junto a una exposición de los exiliados ya llegados en México. Pero a otros los ayudaría también a residir en Castelnovel mientras esperaban a estos buques para cruzar el océano. Picasso consiguió, a través de la Asociación de Escritores y Artistas Antifascistas, a la que pertenecía, sacar a muchos de estos intelectuales y alojarlos en el Chateau, ¿no?, que prestó Renaud Juvenel, el Chateau de Castelnovel, y allí estuvieron, por ejemplo, Enrique Climent, Juan Renau, Casal Chapí, Luis Salamino o Antonio Rodríguez Luna, del que vemos algunas imágenes que hizo allí. Y a otros los ayudó, como no, a salir de la cárcel y marchar a América, como fue el caso de Benjamín Peret o Remedios Varo, a través de Marsella, ¿no?, y para instalarse en México. Bien, con todo esto, pues ganaría un gran prestigio entre los exiliados. Los años de la ocupación habían sido malísimos, especialmente nefastos para Picasso, que fue señalado como el cabecilla del arte degenerado delante de los nazis que habían ocupado Francia, ¿no? Pero entre quienes ayudó en aquel momento, entre quienes había ayudado, muchos de estos publicaron en sus sitios de destino monografías sobre el propio Picasso, como fue el caso de Joan Merli, de Ceferino Palencia o de Larrea. También otros hicieron exposiciones también sobre el mismo Picasso, como la que se hizo en 1940 en la Casa de la Cultura de México o en la Sociedad de Arte Moderno de México en el 44. Para quienes quedaron también en Francia, también los ayudó nuevamente mucho. Ayudó ahora a los artistas que salían de los campos de concentración nazis, como Lalo Muñoz o Miguel García Vivanco, pero la gran ocasión de reconocimiento de Picasso no llegó hasta el Salón de Otoño, el Salón de la Liberación de 1944. Picasso expuso aquí nada menos que 60 obras y se convierte en todo un símbolo político y artístico de la resistencia. Y de hecho, como agradecimiento a esta resistencia, se afilia al Partido Comunista de Francia. Y en este mismo año, en 1940,
Y 4, pues también se produce el reconocimiento de sus colegas, de los pintores y artistas españoles, que en ese año, al fundarse la Unión de Intelectuales Españoles, lo nombran socio de honor y además, pues todos los primeros artistas fundadores de esta Unión de Intelectuales Españolas le mandan una carta de reconocimiento y de agradecimiento por todo lo que ha hecho por ellos. Bueno, pues el reconocimiento de Picasso y la propia solidaridad de Picasso con todos ellos continuó durante toda la década de los 40, más puntualmente durante los 50 y prácticamente hasta el final de su vida nunca abandonó la solidaridad y el apoyo con la causa republicana y los artistas españoles en el exilio. Muchas gracias.